En 1806 y 1807 surgen las invasiones inglesas. Para 1807 la ciudad se encuentra más preparada, por lo tanto triunfa por segunda vez. En 1810 llega a la ciudad una fragata con noticias de Europa. La noticia es la caída de la Junta de Sevilla. Esto de los criollos los altera y le surge a Cisneros la convocatoria de un cabildo abierto. El 25 de mayo surge la primera junta de gobierno. Tenemos por un lado a Cornelio Saavedra, que sería el presidente de la junta, y por otro lado a Castelli y Belgrano, que tienen como referente a Mariano Moreno. En 1813 surge la Asamblea del año 13. Se crea el himno, el escudo y la moneda nacional. El ejército parte rumbo a Salta, que tiene como meta sorprender a los realistas. En 1814 Belgrano y San Martín se encuentran. Belgrano se encuentra muy enfermo y le cede el mando del ejército del norte a San Martín. San Martín custodia las costas del río Paraná, que es lo que conocemos como granaderos a caballo. En 1816 Fernando VII quiere conquistar el territorio que aún se encuentra como apoderado por los rebeldes. Que sería el ex virreinato del Río de la Plata. Allí surge de manera inmediata un congreso en Tucumán donde se declara la independencia. En 1807 San Martín sigue en pie con su lucha liberadora y es lo que conocemos como el Cruce de los Andes. En 1918 el Congreso General Constituyente crea una constitución unitaria y López y Ramírez planean atacar a Buenos Aires. En 1820 sucede lo que conocemos la batalla de Cepeda. El triunfo de los criollos hace que estos vuelvan a la ciudad. López y Ramírez firman el Tratado de Pilar junto con el gobernador de Buenos Aires. Como ya no existe un directorio, tampoco existe lo que conocemos como las Provincias Unidas del Río de la Plata y queda sin vigencia la Constitución de 1819. En 1820, por último, muere Manuel Belgrano. En 1930 comienza la década infame. Los conservadores discuten qué modelo de país van a poner en práctica una vez que tomen el poder, siguiendo las ideas de Uriburu y de Justo. Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen y se proclama presidente. En 1931 propone reformar la Constitución. En 1932 Justo asume la presidencia y comienza la era del fraude. Surge un atentado y lo acusan a Yrigoyen de instigarlo. Entonces lo envían a la isla Martín García, donde pocos días después es liberado por su familia porque se encuentra muy enfermo. En 1933 muere Yrigoyen. La pobreza y la desocupación azotan al pueblo argentino. Gran Bretaña firma el Tratado de Ottawa, donde los productos que antes le compraba a Argentina, ahora se los compra a Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Frente a esto, Justo propone un trato con el mercado inglés, donde envía a Julio Roca Hijo y surge el Tratado Roca-Roussillon, en el cual Gran Bretaña se compromete a comprar carnes argentinas siempre y cuando su precio sea menor que el de los demás proveedores. En 1934, De la Torre levanta la voz frente a este acuerdo vergonzoso y organiza una comisión investigadora del Tratado Roca-Roussillon. En 1935, el Tratado Roca-Roussillon trae muchas consecuencias. Justo quiere evitar que el radicalismo gane en la provincia, entonces busca un candidato. Este candidato es Manuel Fresco, que gana las elecciones gracias al fraude. Frente a salario suficiente, la clase obrera se organiza y esto es un problema. Justo sabe que una clase obrera hambrienta puede ser producto de una revolución social. A lo que Manuel Fresco propone generar bienestar a las familias obreras, viviendas económicas y una reforma educativa. En 1936 triunfa la Unión Cívica Radical en Capital Federal, Córdoba y Mendoza. En Buenos Aires estaba visto como algo patriótico el fraude, a lo cual le dan el triunfo a Manuel Fresco.
frente al fraude y a la violencia que se apoderan de los comicios, en 1937 el ex radical Ortiz acude a la presidencia. En 1938 se producen las elecciones presidenciales en donde asumen al poder Ortiz y Castillo. En 1939 se produce la muerte de Lisandro de la Torre, el secretario de la Unión Cívica Radical. De 1939 a 1945 está la Segunda Guerra Mundial. En 1940 se producen las elecciones a gobernador, en lo que Ortiz, por problemas personales, por enfermedad, renuncia y asume Castillo. Y es donde se crea el Plan Económico Pinedo, el cual no se logra llevar a cabo en el orden económico. En 1941 está la creación del IGM, que es el Instituto Geográfico Militar. En 1942 mueren tanto Alvear como Castillo. En 1943, en el gobierno de Ramírez, se crea el GOU, que es el Grupo de Oficiales Unidos al que pertenece Perón, y es donde se genera el golpe de Estado. En 1944 llega a presidente y asume Farrell. Y en 1945, que es un suceso importante, que es el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, es donde sustituyen a Perón de su puesto como secretario en el Desarrollo y la Prevención Social y lo llevan preso a la isla Martín García. Es ahí donde la gente sale a la calle a protestar por su liberación y año después se postula como presidente y gana con el 45% de los votos. En 1946, en la primera presidencia de Perón, hubo 3 sucesos que fueron fundamentales en la doctrina, que fue la independencia política, la soberanía política y la justicia social. En 1947 hubo una gran mejoría en la educación, en donde se reflexionaban instalaciones en la educación, se aumentó el salario de los docentes, se crearon instituciones no escolarizadas y estuvo el voto femenino, donde la mujer empezó a votar por primera vez. Y la economía empezó se industrializó sustitutivamente. De 1947 a 1951 se creó el primer plan quinquenal. Y por otro lado estaba la IAPI, la Institución Argentina de Promociones de Intercambio, que lo que hacía era la nacionalización de empresas. En 1949, en la reforma constitucional, en la reelección presidencial, hubo sucesos que fueron fundamentales, que fue la intervención estatal y los derechos sociales. En 1951 cae la economía con el Plan Marshall. En 1952, en la segunda presidencia de Perón, lo que se hace, se vuelve a crear un segundo plan quinquenal, que lo que intenta hacer es impulsar a recuperar la economía. En 1955 se conoce que hubo una gran etapa de esplendor económico, pero en lo social hubo una gran rivalidad entre el pueblo y la oligarquía. Y se produjo un golpe militar que destituye a Perón como presidente.